En este video voy a explicarte todo lo que necesitas saber, los requisitos mínimos que necesitas para tú poder disfrutarlo. Aquí tengo un mando y aquí tengo el Galaxy Note 20 Ultra, ya que lo sincronicé. Sincronizar el mando con el teléfono, déjame bajar aquí, bajar el volumen. Sincronizar el mando con el dispositivo es súper fácil. Simplemente tú vas a las configuraciones de Bluetooth y en tu mando de Xbox presionas aquí por varios segundos y ya están listos. Solamente selecciona el mando que te va a salir en tu listado de dispositivos que tienes que emparejar y ya vas a poder usar miren acá, mira, vas a poder disfrutar tu control. Mira. No sé, no lo ver bien porque está un poquito lejos, pero va súper sincronizado. Más adelante voy a presentarte donde hice un mini gameplay para que tú más o menos veas lo bien. No te vayas porque en el transcurso del video voy a regalar dos códigos. Voy a dejar dos códigos en lo que vaya corriendo el video. Voy a dejar un código, es un pase por 14 días para que tú pruebes el servicio, que no solamente te va a servir para los videojuegos en la nube de Xbox, sino que vas a poder usarlo para PC y vas a poder usarlo para tu plataforma con Windows. Así que no te vayas, está atento. Esto decidí hacerlo para que los usuarios que son los primeros en ver el video se pillen este código y puedan disfrutar de este servicio de una vez. Recuerda, en el transcurso del video voy a dejarte el código aquí te lo voy a dejar en este lado para que tú de una vez sácale una foto. Pon tu cuenta de Xbox, prepárate para que seas el primero en canjearlo. Recuerda, si tú quiero pedirle al usuario que logre pillarse este código, que lo escriba aquí en los comentarios para que los demás usuarios vean que aquí nosotros no vamos a dar un código que ya haya sido cambiado. Y cuando viene a ver agrego más código, cuando viene a ver pongo, en vez de 2 pongo 4. Así que está atento a este video porque voy a ir dejando estos códigos por aquí. No sirven, los códigos solo sirven para un usuario. Si tú te pillas los dos códigos y decides canjear los dos, no vas a poder porque solo es una prueba por usuario. Voy a dejar entre 2 a 4 códigos, lo voy a dejar aquí en este video para que tú seas uno de los primeros en probar este servicio de Xbox, los videojuegos en la nube. Fíjate, aquí estoy jugando Gears of War 5 y miren lo preciso que va. Lo emparejé con mi mando y va súper bien. Pero antes de pasar a mostrarte un gameplay, porque grabé un gameplay para que tú veas lo fluido que va y lo bien que se puede usar. Mira, aquí yo tengo requerimientos mínimos para tú poder disfrutarlo en tu dispositivo con Android. Necesitas mínimo la versión de Android 6. Es lo mínimo, la 6. O sea, de la versión de Android 6 hacia arriba, tú vas a poder disfrutar de todos los juegos. Necesitas también la membresía Game Pass Ultimator o Ultimate, la última versión de Xbox. No sé si lo pronuncié bien, ustedes saben que mi inglés no es muy bueno. Necesitas Ultimator, que los códigos que yo voy a dejarte son de esta membresía, que tú vas a poder tener acceso a los 100 juegos y vas a poder usarlo en todas las plataformas, en Android, iOS, en tu PC o en tu consola de Xbox. Cualquier consola de Xbox tú vas a poder disfrutar el servicio. Y voy a dejarte, en vez de 2 códigos, voy a dejarte 4. Así que está atento a este video para que vayas copiando los códigos. Necesitas un mando inalámbrico, un mando de Xbox o un mando, el que estaban vendiendo con el Galaxy Note 20. Estaban vendiendo un mando también ahí que está certificado, que tú puedes usarlo con esta plataforma de Xbox. Y por último y más importante, ¿qué conexión necesitas para tú poder disfrutar de este servicio de los videojuegos en la nube? Aquí certifican que tienes que tener Wi-Fi, porque en este caso lo estamos jugando con Wi-Fi. Tienes que tener Wi-Fi 5 GHz. Tienes que tener una conexión mínimo de 5 GHz. Es decir, que si tú tienes un router con conexión 2.4, quizá vayas a sentir lag a la hora de tú estar jugando. Pero hoy en día la mayoría de routers, que estos que tú encuentras en la tienda, vienen con 2 bandas y la mayoría ya vienen con 5 GHz o vienen ya con 6, Wi-Fi 6.
tiene que ser, el router tiene que ser Wi-Fi 5 GHz. También la conexión mínima que necesitas para tener una buena fluidez. Y esto me gustó porque hicieron un buen trabajo acá, ya que tú no necesitas tener grandes velocidades. Pero como mínimo ellos se piden que tengas de descarga, que tengas mínimo 10 megabytes por segundo de descarga. Tienes que tener una conexión mínimo de 10 megabytes por segundo de descarga para que tú puedas disfrutar de este servicio y que tú puedas tener una buena experiencia de los videojuegos de Xbox en la nube. Quiero decirte que en la experiencia que he tenido, porque salió en el día de hoy y decidí de una vez preparar un video y he estado toda la mañana aquí probándolo. Me moví de la casa, me moví de sitio dentro de mi casa para ver qué tan buena era la conexión y estoy sorprendido, chicos. Esto es la nueva era. Ya con el tiempo me imagino yo que las consolas van a desaparecer o no van a desaparecer, sino que ya tú no vas a necesitar tener que gastar tanto dinero comprándote un equipo con gran rendimiento, porque ya fíjate, con una buena conexión a internet tú puedes disfrutar de tus videojuegos. Pasa igual que GeForce Now. GeForce Now, tú pagas una membresía en Nvidia, tú pagas una membresía y tú vas a poder disfrutar todos tus videojuegos con potencia gráfica, como que si tú tuviese una tarjeta RTX, y vas a poder disfrutar de los gráficos del Ray Tracing. Así que esto a mí en lo personal me encanta, porque esto vino para ayudar al usuario. El usuario que no pueda gastar 500, 400, 300 dólares por una consola, o un usuario que no pueda armarse un PC gaming, si puede conseguirse una laptop, una tableta, un buen teléfono, ya con bajo una suscripción de 12 dólares mensuales, que está entre 12 a 15 dólares mensuales, tú vas a poder tener acceso a una cartelera de videojuegos de más de 100 juegos. Así que en lo personal esto a mí me ha dejado enamorado. Lo he estado probando y lo bueno de esto es que te sirve para tu Xbox, te sirve para tu PC con Windows, te sirve en Android, te sirve en iOS. Pero hay que destacar que está en fase beta y ahora mismo está funcionando en los Galaxy Note 20 Ultra y en los teléfonos con Android que tengan versión de Android de más de 6, de la versión 6 hasta lo que vamos. Tú vas a poder disfrutar de este servicio, ya que yo intenté probarlo en mi iPhone, y a pesar de que la aplicación Game Pass está disponible para iOS, pero todavía, como está en fase beta, todavía no está disponible para tú poder disfrutar de los videojuegos en la nube. Los demás servicios en iOS tú puedes tenerlo, como instalar tu juego desde aquí. Tú puedes instalarlo en tu consola y todas las funciones que teníamos normalmente con este servicio de Windows. Pero ahora déjame mostrarte una pequeña demostración donde estuve probando el servicio, para que tengas una idea y vea más o menos cómo va la fluidez que tú tienes con un servicio como este que está brindando Microsoft. Gráfico, y mira, déjame ver si puedo poner la pantalla más grande. No, lo estoy probando en el Note 20 Ultra. Así es, aquí hay mucha luz. Voy a acercar un poco la pantalla para que ustedes puedan ver. Y aquí estoy con Armando. Miren. Sí que... Y miren lo heavy que va, súper sincronizado. Miren, esto es un juego. A ver si corro. Miren, voy a correr. Y lo bueno es que va súper sincronizado. Mira. Mira, esto me encanta. Ustedes están viendo esto aquí. Es que estoy grabando la pantalla del teléfono. Mira. Wow, sí que tienes tres opciones: consola, PC y nube. Esto es lo nuevo. Entonces, en la nube te da la opción de los juegos que tú puedes disfrutar en la nube. Mira, tenemos aquí Halo 5, Halo 1. Tenemos también tenemos Gears of War Collection. Tenemos que es nuevecito, se llama Hellblade. Y Gears of War 5 otra vez. A ver qué más. Populares. Vamos a ver si puedo jugar Batman dice que se puede jugar. A ver, lo abro y me encantó. Mira, está aquí, te dice aquí claramente que está en fase beta. Listo. Wow. Disculpe, señor, aquí no se puede fumar.
¿Ven? Miren los gráficos para allá como se ven. Señores, y estamos delante de un juego que pesa mucho, ¿eh? ¡Muere, fascista, muere! Oh, mira ese niño. ¡Alcancé a los fascistas! La armadura, tu madre estaría avergonzada. Wow, chicos, miren lo fluido que va. Ahí estoy en Gears of War 5 y estos fueron los videojuegos más o menos que yo probé. Recuerda que estos videojuegos necesitan potencia para tú poder disfrutar. Lo mínimo tienes que tener una consola y ya tú a través de la nube. Miren, y los tiempos de carga me lo encuentro súper rápido, porque recuerda que cuando tú tienes que instalar un videojuego en tu PC o tienes que instalarlo en tu consola, eso te toma entre 10, 15 y hasta 20 minutos. Eso va a depender muchísimo del peso del videojuego. Y ya con esta opción tú no tienes que descargarlo, porque tú estás disfrutando del servicio que te está brindando Xbox, en el cual tú vas a poder tener todos los videojuegos en la nube. Y los tiempos de carga me encanta porque es rápido. Bueno, conclusión final, si tú me preguntas, Alex, ¿recomienda este servicio? La cartelera de videojuegos es buena. Los recomiendo el servicio porque tú estás gastando $100 y pico al año y vas a tener acceso a una cartelera de 100 juegos, y ellos viven actualizando, viven colocando videojuegos nuevos. Así que sí lo recomiendo, porque los videojuegos en la nube creo que vale la pena pagar por este servicio. Si tú fuiste uno de los agraciados en pillarte el código, escríbelo aquí en los comentarios para que los demás usuarios sepan que en este canal nosotros entregamos códigos reales. Voy a dejarte un enlace donde hice un revisado a GeForce Now. Ahí hablo de mi experiencia. También estuve probando el Ray Tracing. Te voy a dejar esos enlaces aquí en la descripción para que tengas una idea, ya que GeForce Now funciona igual que esto, pero gana. Xbox Game Pass gana porque en GeForce Now tú pagas $5, pero los videojuegos tienen que ser tuyos. Los videojuegos tú tienes que haberlo comprado. Sin embargo, Xbox te brinda una cartelera de más de 100 juegos por $7 más. 7 u 8 dólares más. Sin embargo, en Xbox tú no tienes que comprar los videojuegos, pero cada plataforma te brinda diferentes características. Así que voy a dejarte esos enlaces aquí en la descripción por si sientes curiosidad y quieres empaparte un poco más sobre este servicio. Si eres nuevo, suscríbete. Muchas gracias y te veo en la próxima partida. Agrégame AleRD29. Ese es mi usuario gay. Vamos allá, y eso, estoy haciendo todo con el mando. Y miren lo preciso que es. No siento lag por ninguna parte, a pesar de que lo estamos jugando en la nube. Ahí está. Tengo que pasarle a este chamaco. Vamos. Vamos. Tengo que pasarle a este pana. Oh, me devolví. Vamos. Ponte la carretera, dale. Rollo, derrapé. No pasa nada. Vamos a alcanzarlo. Vamos a alcanzarlo. Quítate de en medio, vamos. Listo, miren, todo lo estoy haciendo con el mando. Si quiero venir al menú principal, le doy aquí al botón home. Pongo en modo vertical y a través del mando, mira, puedo cambiar de juego. ¿Ves?
También aquí tú puedes elegir la plataforma. Mira, aquí puedes elegir la plataforma. Si quieres la nube, si quieres consola o si quieres PC. Y lo bueno de esto es que está disponible en todas las plataformas. iOS, Android. Así es. Listo. Bien, esta parte está